esta fórmula, y ya lo hemos establecido aquí antes. Vamos a copiar todo. Vamos a llevarlo allá. Y vamos a basarnos en eso entonces, para explicarlo y no tener que estar copiando nuevamente. Entonces, vamos a basarnos en esto. Y esto le vamos a llamar P1 y esto P2, para ver que el análisis comparativo podría ser para los mismos pernos, qué carga, por ejemplo, va a admitir, ¿no? O a la inversa, podría ser para la misma carga, qué perno vamos a necesitar. Y ahí veríamos la economía. Entonces, vamos a poner entonces como dato. ¿Qué va a ser? Nos interesa como dato hacer referencia al material que vamos a emplear. Y el material que vamos a emplear, entonces vamos a ponerlo como acero A36. Los datos ponemos A36, el acero. El perno es eh, A325, perno de alta resistencia, grado 1 vamos a poner. Para recordar, tiene una tensión última de 8250 centímetros cuadrados. ¿Y qué más nos puede interesar? Conocemos de las características del acero, que tal vez la escribamos también. Nos va a interesar esto. Y su FU, para ir recordando. Así es. Entonces vamos a dar como datos también, eh, suponiendo que sea la carga en un dato, le vamos a poner como dato también la carga. La carga le vamos a poner que sea 2400 kilos. De ambos lados va a ser 2000, 2000, 4000 entonces. Cada uno de los P, 2 por 2000 vamos a poner, para que no nos confundamos. De ambos lados hay la 2 veces P. Que mil vamos, así vamos a trabajar. 3000 kilos. Ya está. Entonces P vamos a sacar para un lado, para una placa. La placa también va a ser data, media pulgada, vamos a poner.
Ya está, con esos datos nos sirve. El valor de A vamos a establecerlo también. El valor de A, vamos a poner unos 12 centímetros. Vamos a decir que es suficiente para controlar, por ejemplo, espaciamiento. Decíamos que eran 3 veces B como mínimo, pero aquí le estamos dando más que eso. 3 veces D, si el perno es de 3/4, nos aventuramos a decir de que sea de 3/4, entonces sería como casi como 2 centímetros, 2 por 3, 6. 6 sería lo mínimo, pero estamos dando 12 centímetros por resistencia también de la placa, que aquí sería 1,5 de D, 1,5 de D, ¿no? Estamos dando entonces también 12 centímetros y la excentricidad es la que vamos a proponerlo también. Excentricidad igual a 20 centímetros, vamos a decir. Para efectos de comparación, entonces, con el otro, todos los datos se mantienen también para el otro ejercicio. A y A también, este A lo vamos a poner aquí, en realidad es acá, vamos a corregir eso. El A es acá, esto es A. Y la, ya está, A también es esto, entonces A es esto. Y la excentricidad es la misma. Aquí va a ser P1 seguramente. Ah, no, las P son también igual, son los pernos los que vamos a calcular. Calcula entonces el diámetro de pernos. A ver, ¿cómo nos ordenamos ahí? Y va a ser así entonces. Ya, vamos a utilizar esta expresión. Vamos a pensar primero, ¿cómo va a ser la respuesta de los pernos cuando se active esta carga? Va a producir un momento que va a tender a hacer rotar esto, ¿sí? Y lo que nos piden es de que determinemos el baricentro del grupo de elementos para sacar la excentricidad. Entonces el baricentro está aquí ya determinado y la excentricidad también. Y es cuestión de seleccionar el perno más solicitado acá. Aquí sospechamos de que los dos van a ser por igual. Y aquí va a haber uno que sea más que el otro seguramente. Entonces aquí vamos a decir qué es lo que le va a ocurrir, cuál va a ser la ocurrencia para ese primer perno. Y podemos decir de que le ponemos flechita y vamos a ponerle este color celeste para decir que la equilibrante que aparece por este momento y tiene que hacerlo de la siguiente manera. El baricentro del grupo de elementos eh, unimos con el baricentro del elemento, o sea, del grupo al elemento. Y aquí va a definir una línea entonces. Una perpendicular a esa línea va a ser la línea de acción de la fuerza que aparece ahí para equilibrar el momento. Esta es una fuerza que va a aparecer para equilibrar esto. Y lo marcamos en ese sentido porque tiene que hacer girar así para ser equilibrante. Y la otra entonces dice baricentro, baricentro. Esa línea, una perpendicular, va a ser la alineación de la fuerza. Y lo tenemos también ahí. Esas dos fuerzas van a aparecer así. Y a eso le vamos a llamar F y F. Pero para equilibrar, esto es para equilibrar el momento. Sumatoria de momento igual a cero con relación a este punto, pero sumatoria de fuerzas verticales no está equilibrada todavía. Y vamos a poner entonces sumatoria de fuerzas verticales, va a tener que aparecer entonces acá una fuerza vertical y acá otra fuerza vertical
idéntica, porque vamos a considerar que la carga las tensiones de corte se reparten para ambos ternos por igual. Si son de áreas iguales, entonces esta y esta van a ser la misma. Le vamos a poner el valor ahí. Le vamos a poner, aquí vamos a ponerle F como fuerza F en X sería. Y vamos a llamarle F1 de X aquí. Y aquí sería F1 para el perno 2, sería F2 de X. F2 de X sería esta. Pero son iguales, porque la sumatoria tiene que dar eso. Pero vamos a poner así. F2 de X es proyección horizontal, su proyección horizontal. Y a esto le vamos a llamar F sub B, que es como esto. Va a ser lo mismo aquí también, F sub B. Cada una de ellas va a tomar eso. Ya está. Entonces, pensaríamos que le va a ocurrir a este otro acá. Pero de principio vamos a trabajar con esto. Primero vamos a resolver para eso. Y vamos a marcar acá una resultante. Esta roja va a ser la resultante de la composición de esto. Son los que equilibran el sistema. De aquí tiene que aparecer entonces una resultante. Esa es la resultante para este perno. Acá tendría que aparecer otra resultante. Si lo trasladamos esto acá, entonces va a ser otra resultante aquí. Trasladada acá, Esa va a resultante va a ir coincidir con esta. para abajo, ¿no, Esta ingeniero? resultante está muy grande, para el de abajo. Ahí está la resultante. Esta y esta llevada acá. La resultante de esta y para esto, para esto. Entonces F1 de X y esta van a llamarle resultante. F resultante. Sí, como resultante de 1 sería aquí. La resultante número 1 y la resultante número 2. Entonces vamos a sacar esos valores aquí. Que es lo que hacemos para eso. Entonces vamos a irnos, vamos a salir de este modo. Vamos a esto. Escribir acá. Escribir se dijo. Estos son los datos. Y aquí entonces comenzamos a escribir. ¿Qué? Vamos a calcular entonces estas proyecciones primero. Entonces, vamos a poner aquí número 1, que sería entonces F1 de X. Lo que vendría a ser F1 de X. Nos pide que hagamos un momento, dice. Y el momento es para un lado y para el otro, ¿no? Y el momento sería, si la carga es 2000, 2 veces P sería 1500. Para un lado, ¿no? 1500. Por su excentricidad, lo hemos dado ya también por ahí, o no lo dimos. Excentricidad 20 centímetros. Y esto, cuando es X acá, esto es Y. Y Y va a venir a ser esta coordenada de aquí. Sería entonces, si eso es 12, sería 6 acá, por 6 centímetros. Y esto dividido entre la sumatoria de las distancias al cuadrado. X para este es 0, pero tiene componente Y. Y. Entonces sería el valor de Y
que sería a medio, sería 6, ¿no? 6 al cuadrado, dice. Eso debe ser la sumatoria esta. Ya, 6 al cuadrado, pero acá nos situamos en que no solamente eso, sino son dos por entonces. ¿Por qué dos? Porque aquí hay 6 al cuadrado más 6 al cuadrado para el otro, de ambos, sumatoria de los x y de cada uno de ellos. Perno. Y ahí tenemos entonces ya una resultante, una componente, es decir, f1 de x. F1 de x será igual a ¿cuánto? 2500. 2500. Sí, eso es. ¿Ya? Y en consecuencia, si entendemos que es la misma distancia, va a salir también lo mismo. Entonces f1 de x igual f2 de x, y eso es f1 de x igual a f2 de x, de 1. Y este resultado es el que nos interesa ya. Lo destacamos. Ahora nos faltaría el fb. Ya tenemos f1 de x y f2 de x. Vamos a ponerlo así. 2500. F1 de y igual 0, vamos a poner. No entendí por qué lo multiplicó por 6 en la fuerza 1x. Ya, ahora vamos a repetirlo. Entonces, esta es la expresión que define el equilibrio de momento. El momento que va a ser provocado por su brazo, que su brazo es la excentricidad. Esa excentricidad es 12. Entonces, el momento estamos planteándolo como 1500 por, no es 12, la excentricidad es 20, ¿no? 20. Eh, la coordenada desde el baricentro al primer elemento y sería 6, porque es 12 acá, 6, Ah, es 6 momento centímetros, por y, ¿no ve? Ah, por y. Ya, ya. ya, por centímetro entonces Mm. ponemos. Dividido todo esto entre este valor, que sería la sumatoria de las distancias al cuadrado, entre pernos, ¿no? Distancia entre pernos al cuadrado. Y va a estar mejor. Cuando hacemos para esta, aquí este valor de x, cuando es x, a ver, cuando es x es y, pero si sacamos f1 de y sería acá, este es f1 de x, f1 de y, entonces este término se hace 0, porque no hay, ¿no? El valor de x aquí es 0 sería. Estamos considerando las coordenadas de x, y desde el baricentro, que vamos a ponerlo así para que esté más claro. Es del baricentro que consideramos. Que eso y eso. Ahí estamos considerando entonces los valores de y sub g si quieren, ¿no? Y x sub g. Este es el baricentro.
Ya, entonces tenemos que el otro valor es 0, porque su valor de y es 0 aquí. Cuando es x, es y lo que ponemos. Aquí, bueno, cuando es x es y, pero cuando es y, ponemos x, y es 0. F2 también es 2500 acá. Y aquí nos falta el FB, F sub B. El F sub B entonces lo determinamos pronto. F sub B va a ser los 1500 dividido entre, ¿cuánto? Entre 2. Entre 2. 750 entonces. F sub B igual 750. Ya está. Y listo. ¿Cuáles son los valores que nos interesan? Este para un mismo perno, ¿no? Sería para el 1, aquí que la tenemos, F1 y este. Entonces se componen, dice, este más este al cuadrado más F1 de x al cuadrado sería la resultante, raíz cuadrada de esa sumatoria. Y lo podemos expresar así. 2610. F resultante igual 2610. Eso es. Pero resultante para 1 que va a ser igual para 2. Ingeniero, disculpe, tengo una Que es duda. el mismo. Ya la Ingeniero, duda. aquí estamos hallando dos resultantes, ¿no es cierto? Y sin embargo, en los anteriores ejercicios, cuando teníamos un grupo de 3 o 4 pernos, solo hallábamos una resultante y no así una resultante para cada perno. Ya, Trabajábamos con un f porque de x. aquí es para explicar lo que es lo que le pasa a los otros pernos. Aquí también lo explicábamos así, que es lo que le pasaba a los otros pernos, pero eh, teníamos la certeza de que este era el más solicitado y lo demostramos cuando sacamos también una resultante para este, comparamos, y este era el que tenía más resistencia. Pero aquí era para explicar así con flechitas qué era lo que hacíamos, ¿no? Aquí también lo mismo, entonces estamos haciendo, pero es con ese fin, que, con ese fin, entonces. Es decir, que lo que le va a ocurrir a este le va a ocurrir a este otro, entonces van a ser iguales estos valores. Ya está. Este esta es la constante, y entonces con el segundo paso ya determinamos, suponiendo carga muerta, carga viva es 50%, entonces tendríamos para determinar el diámetro, ¿no? Y cómo determinamos el diámetro, también multiplicando esto por su carga, que es 2610, 2610, eh, igualando esto a factor de 0,65 para pernos de alta resistencia cuando el área roscada no se ve comprometida en el área de corte, decíamos. Eso, 650, 65 por tensión última del perno, por 8250, es al corte que estamos diseñando el perno, 8250, ¿no? Por el área de perno, y esto por 0,6 porque es resistencia al corte. Y como es para un solo perno que estamos haciendo, entonces es para uno nomás acá. Y ese sería el resultado. Entonces aquí con área de perno sacamos el diámetro. Las unidades no estamos poniendo porque
no ocuparía mucho espacio. Mucho tiempo nos demandaría. Pero hasta que calculen ustedes, yo voy a poner alguna. 1.2. 1.2 centímetros. Ya, hemos resuelto para estas condiciones. Ahora veamos qué es lo que le va a suceder a este. Para no confundirnos con esto, yo voy a borrar lo que hemos hecho acá y vamos a ver lo que corresponde al otro. Voy a admitir a alumnos rezagados, Caria, Loaiza, Leaño, Pedraza, todos, ya. Entonces, nos fijamos en este ya. Yo les prometí borrar esto ahora, ya no nos sirve. Y vamos a trabajar en este, dice. El hecho de que ya sabemos el comportamiento de este. Ya te va a necesitar un perno de 1.2 de diámetro. Pero ahora nos situamos en este. Vean que va a ser diferente la posición de la fuerza. Cuando esta fuerza actúa, va a generar un momento, y aquí va a estar el centro de rotación, si quiere, aquí. El baricentro del grupo de elementos, de áreas iguales, entonces va a estar al centro acá. Y ya podemos imaginarnos entonces cómo va a ser la línea de acción de la fuerza y qué magnitud van a tener las fuerzas que aparecen aquí como equilibrantes. Decíamos que marcamos con celeste esto, pasamos desde acá, el baricentro del grupo al baricentro del elemento, una línea. Y una perpendicular de ahí va a ser justo lo que va como respuesta va a tener, y en color el que tengo acompañar igual que el otro. En respuesta va a ser entonces sí. Una celeste va a aparecer ahí. Y otra celeste va a aparecer aquí, formando un par, como son dos. Entonces, esto va a equilibrar este momento. La distancia A, que aquí habíamos hecho la corrección de que este valor de este ya no vale esto, sino aquí es A, ¿no? Ya en el dibujo anterior se perdió eso. Y ya, pero para que no se confundan, vamos a ponerle otra vez. Esto es A aquí. A igual a A. ¿No? No vale. Está errado el dibujo. Dice. Ya, entonces, como ya hemos sacado para esto, ahora vamos a sacar para este otro. Pero nos falta dibujar lo que le ocurre a los otros elementos. Ingeniero. Por el corte. Cierto. Ingeniero, disculpe, creo que el par de fuerza genera un momentario, igual que la carga P. Debería ser al revés. Esta es la vez, que es lo que esto hace así, girar así. Y esto tiene que ser la equilibrante, ¿cierto? Bien. Entonces, esto tendría que ser para abajo, ¿no? Para que haga girar así. Está bien. Vamos a borrarlo. Bien. Vamos a corregir, quiero decir. Ya. Entonces, aquí, para abajo, pues esto es azul. Es azul. Así está mejor. Y esto así. Esto hace girar así, y esto hace girar así. Equilibra entonces. Ya, ahora dibujamos lo que viene a ser la respuesta del corte. Y el corte no lo voy a dibujar. Voy a dibujar la capa que esté enfrentada. No, aquí no. Esto va a ser así, positivo. Y también aquí positivo. No tengo espacio aquí. También para arriba. Ya, entonces, aquí entendemos cuál es el perno más solicitado. Ya no están iguales como en este caso. Aquí hay uno que es más solicitado que el otro. Y el más solicitado es este. Porque están formando dos fuerzas colineales acá.
y ahí se suman directamente. Entonces ahora vamos a hacer la determinación para el caso 2. Yo voy a salirme de este modo. Lo vamos a hacer para el caso 2, entonces ya está completo para el primer caso. Y vamos a irnos para el caso 2. Ya, el caso 2 entonces. Respondemos acá. Esquina, por favor. Ya, enseguida vamos a callarlo al cantor. A ver. Aquí hay un cantor, dice. Ya está. Cayó el cantor. Ahora sí, nos dejan trabajar en paz. Caso 2, dice. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La más solicitada va a ser un F2 de Y acá. Un resultante que vamos a tener entonces F2 resultante, F1 resultante. Igual va a ser F1 de Y más FB. ¿Igual a cuánto sería eso? Con fuerza. ¿A cuánto resulta entonces? ¿Alguien puede decir? El momento que se genera acá es el mismo que se genera acá. La fuerza entonces van a ser iguales, estas azules que esta otra. 3250. ¿Cuánto eran las azules anteriores? La suma ya es 3250. Sí. Ya. Son fuerzas colineales. Ya está, 3250. FB sigue siendo el mismo valor también anterior. Ya, para los que no están... $2.500 más 750. Eso es lo que ha hecho sus compañeros. Ya. Esa es la solicitación. El solo hecho de comparar ya esta tensión resultante con la anterior ya nos da una idea entonces de cuál es la más económica solución. Pero vamos a sacar su diámetro. Aquí está el diámetro anterior. ¿Cuánto resultaba el diámetro? Hacemos lo mismo acá. Aquí ya es 3250. Ya no vamos a escribir mucho. Ingeniero, Es lo mismo que esto, disculpe. pero aquí es 3250. No, esa suma Ya. no está dentro de una raíz, ¿no es cierto? ¿Cuál? 2500 más Estos no, 750. porque son fuerzas colineales.
Ok. Sí, sí, tienes razón. Son fuerzas que se suman nomás acá. En cambio, la otra son perpendiculares. Entonces, Pitágoras, ¿no? Aquí es la sumatoria nomás de la fuerza. Sí, ¿Cuánto sí. resulta? El 1,34. diámetro. 1,34 metros. Entonces, aquí vamos a llamar diámetro 1 de la solución para 1, diámetro 2 para el segundo problema. Podemos comparar entonces. Y decir que diámetro 2 es mayor que el diámetro 1. Entonces, ¿cuál será la solución más económica? Decir, aquí está a la vista que este, ¿no? Esta disposición dice que nos da una solución más económica. Con los mismos espaciamientos, con la misma excentricidad, podemos conseguir entonces una carga igualada de esa manera. Y eso es lo que se hace entonces en estos casos. Ahora vamos a ver soldadura entonces. Este análisis es con soldadura. Aquí lo habíamos analizado ya así con perna. Esta reacción ahora con soldadura. Y aquí teníamos la reacción del ejercicio que habíamos hecho antes. Pero vamos a hacer uno nuevo para nosotros. Eh, 1720 es nuestra carga. Y KP. Y el valor de C que tomamos para nuestro ejercicio, no lo tenemos acá, lo tenemos abajo. Esta separación desde acá hasta acá, C. Y estaba dada esta dimensión, que la vamos a anotar acá, para hacer el ejercicio nuestro. Entonces vamos a irnos más bien acá. Y después nos vamos a introducir en aquello. Datos, entonces vamos a poner aquí. Ejercicio 13. ¿Qué datos vamos a tener acá? La reacción 1720, ¿sí, no? Ya 2000 vamos a poner. ¿Qué otro por esta dimensión? Aquí le vamos a poner 15 y esto le vamos a poner 4. 4 centímetros y 15. Entonces vamos a llamar a esta dimensión altura 12 centímetros dijimos
y vamos a llamar B a la otra dimensión de 4 centímetros. Estamos estimando eso, que va a ser nuestra solución. Podría ser un primer intento de solución. Y la soldadura también tenemos que indicar, ¿no? Que acero y la placa que espesor tiene. Acá vamos a poner media pulgada así. Acero a 36. Soldadura E70, E60 vamos a trabajar. Con E60 también se puede. E60 11. ¿Qué más? Excentricidad, entonces ya podemos calcular. Lo primero que tendríamos que hacer es calcular la excentricidad. ¿Cómo calculamos la excentricidad? Igual, entonces determinamos el baricentro para el grupo y conocemos este alejamiento, conocemos la excentricidad y concentricidad. Y para eso entonces hacemos referencia a esta línea de acá. Vamos a situarnos con un eje acá, auxiliar, y vamos a determinar entonces la excentricidad a partir de ese punto, cuánto está el centro de gravedad. Entonces tendríamos, en este caso, el XG, centro de gravedad, lo podríamos considerar como 4 por 1, y por 2, dos veces son, arriba, abajo, 2 veces. Más sería la parte vertical, sería 12 por 1, como estamos tomando al eje, por 0 sería. Imaginémonos que queda al borde mismo, que la soldadura tiene 1 centímetro, es para poner el área aquí, ¿no? 1 centímetro, aquí también deberían poner por 1 centímetro, 4 por 1 centímetro, por 2, que sería su brazo, y entonces también 12 por 1 y por 0, porque estamos considerando el medio, como si la soldadura, la mitad se entrara por debajo de la placa, la mitad salía. No conocemos todavía el espesor. Mal podríamos decir que sean 2 centímetros para afuera, por ejemplo, saldría erróneo, ¿no? Como no conocemos, entonces, si tomamos 1 centímetro, es que imaginarnos para adentro y para afuera. Entonces tenemos que conservar la línea nada más. Y esto sería dividido entre, todo esto dividido entre el área, que sería 12 más 12 por 1, y por ¿cuánto? 12 más 4 más 4, 8, 18 sería, ¿no? 18 por 1. Tenemos el XG entonces. Sería 20. A ver, 20, 12 más 4 y más 4, 8. 20, ¿cierto? Como una línea estamos tomando eso. 20. Porque por ahí no va a salir el espesor de la soldadura 5 milímetros, por ejemplo. Así que no vale la pena
considerar que sea en el eje de un espesor de 1. Ya, ¿cuánto sería entonces esta excentricidad? Y la coordenada en X para el área de 4. ¿No hemos puesto acaso? ¿No hemos puesto? Tiene que multiplicarla por Aquí 2, está. ingeniero. A ver, de nuevo vamos a revisar. Es el momento estático de esto, y esto con relación a esto. Área 4 por 1 por 2, dice, ¿no? 4 por 1 por 2. 2 es esto. Desde aquí hasta aquí es 2. ¿Está bien? Y son 2 veces. Ah, ya, aquí falta 2, ¿no? Sí, faltan 2. Exactamente, sí. 2 veces. Más el momento estático de esto, que sería 12 por 1 por 0, su coordenada, porque está coincidiendo, decimos. Y dividido todo entre el área. 0.8. Parece que está bien. Entonces, la excentricidad ya podemos calcularla ahora. Excentricidad es igual a ¿qué? Va a ser esto que es 7.5, creo que no tomo acá. C no lo hemos indicado, ¿no? Bien. No lo indicamos, sí. Este C también es un dato, entonces. C, lo necesario de ancho que necesita esta viga para apoyarse, y a la mitad, C. Y ahora acá, más, sería 7.5 más 4 más 3.2, ¿no? Más Sí, más 3.2. 3.2. Igual entonces. 10.7. 10.7. 10.70 centímetros. Y esa es la excentricidad. Ya la conocemos la excentricidad y ahora entramos al dimensionamiento. Entonces, seguimos. En el siguiente paso, este era el 1. Y este es el 2. Aquí sería, cuando tenemos la excentricidad, ya podemos buscar las coordenadas que tienen este punto. Entonces, necesitamos X1 y Y1. Y X1, entonces coordenadas, vamos a decir, del punto 1. X1 igual 3.2. Coordenada coordenada en Y del punto 1, y eso es 12, entonces sería 6. Y1 igual a 6. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos analizando este elemento de 1 centímetro y tiene entonces sus coordenadas Y1 y X1 desde el baricentro. Aquí también lo mismo que antes,
para trazar, por ejemplo, la línea de acción de la fuerza que resulta en esta pequeña superficie, uniríamos el baricentro del grupo con el baricentro de esa distancia, y por ahí marcamos una perpendicular a esto y tendremos la línea de acción de la fuerza. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? Justamente eso, una proyección en X, para no depender de ángulos, entonces vamos a trabajar con coordenadas. ¿Sí? Entonces, ahora, F1 de X. Va a ser el momento que viene a ser en este caso 2000, hemos puesto aquí por placa, 2000, por la excentricidad, que es 10.70, porque sería, a ver, alguien de ustedes me va a decir, a ver, para Por la recordar. coordenada en Y. Aguirre Escondoria, a ver, ¿qué diría? Y la coordenada en Y, ¿cuánto es? 6. ¿Cuánto es la coordenada en Y? 6. Como línea nomás sería arriba, ¿no? 6, ¿no? Porque esto es 12, 6 centímetros. Y eso dividido entre el momento de inercia polar. Pero como no hemos determinado todavía X y Y, tenemos que hacerlo por separado eso. Aquí vamos a poner inercia polar entonces. Inercia en X. Inercia para X. ¿Para qué eje tomamos? Y ahora trasladamos nuestro eje baricéntrico. Acá. Este otro era auxiliar para sacar excentricidad, ¿no? Ahora el baricéntrico. Entonces sería inercia en X, sería la base por la altura que es 1 al cubo sobre 12, dos veces, ¿no? A más área por distancia al cuadrado. Vamos a ponerlo así. La base, que es 4. La altura, estamos considerando 1. Al cubo dividido entre 12. Más área, que viene a ser 4. Por 1 y por 6 al cuadrado. Steiner dice. Ya, 4 por 1 al cubo. Sobre 12, momento baricéntrico. Más área, 4 por 1 por 6 al cuadrado. Distancia al cuadrado. Área por distancia al cuadrado. Steiner. Todo eso por 2 sería, ¿no? ¿Verdad? Más la inercia del otro elemento. ¿Cuál sería la inercia del otro elemento? Sería la base 1 por 12 al cubo sobre 12. Y es baricéntrico para esa. Creo que todo está bien. Buscamos. Y esto, dividido entre esto, y vamos a poner paréntesis ahí.
Esto es una cosa, un valor, más 4, 6 al cuadrado, es otro valor, ¿está bien? Más 1 por 12 al cubo sobre 12, ahora está mejor. Falta multiplicar por 2 Y aquí tenemos entonces, las inercias. ya, vamos a ver. Esta inercia nos falta por 2, ¿no? 4 por 1 al cubo sobre 12, ya. Esto está bien. Sacamos en... Esto lo vamos a llevar aquí abajo, 432.67. man. Ya, y X, entonces, 433. Ya tenemos un resultado que nos interesa. Y vamos a quitarle la negrita a este y lo vamos a dejar destacado aquí el otro. Ya está destacando ese. Pero nos falta el IY. El IY entonces. El IY va a ser que estamos acá ahora. Va a ser base para este eje, ¿no? Base sería 1 por altura 4. 1 por altura 4. Este 4 al cubo. Y eso dividido entre 12 es baricéntrico. 100. 1 por 4 al cubo sobre 12. Vamos con este. Pero este tenemos que llevarlo al baricentro del grupo. Esto es respecto de su baricentro. La distancia al baricentro del grupo viene a ser 4 hasta acá, menos 2 sería 0.2, ¿no? La distancia entre ejes. Más área por 1.2 al cuadrado. Bien. Ya está. Este es multiplicado por 2, 2, 2. Nos faltaría el baricéntrico para este, más el área, la distancia al cuadrado. Eso es. Entonces lo bajamos esto. Le hacemos un paréntesis. Y todo esto es multiplicado por 2. Y aquí le sumamos el otro término. Más ahora. Base por 1 al cubo. Dividido 12. Más el área. Por 0,8 al cuadrado. $29,87. Ya. Este está bien por 2. Y este otro término. No hay que multiplicar por 2. Este hay que ponerlo en el cubo. Y ya está.
Tu Y, 18 dice, 29.87. 29,87. ¿Qué son? Centímetros a la cuarta. Y vean que ya tenemos entonces ahora acá. Si hacemos la suma acá de inercia polar, es la sumatoria de eso. Y aquí Y. 463. Y esa es la inercia. Y esto es lo que destaca. Ya está acá, entonces 463. ¿Cuánto da este F1 de 277.3. Ya está. Ahora sacamos el F1. F1Y. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a variar aquí? Este va a ser el mismo. Este término nada más es el que va a variar. Entonces podemos dividirlo entre 6 y multiplicarlo por ¿cuánto? Multiplicarlo por 3,8. Para no perder mucho tiempo, entonces. Sería este mismo resultado multiplicado por 3,8 y dividirlo entre 6, que es que el multiplicador acá. ¿Cuánto da eso? ¿Por cuánto lo multiplicamos? ¿Por 3? Es que aquí está por 6 y tenemos que multiplicar por 3,8 ahora. Y dividirlo, si lo multiplicamos por, lo hemos multiplicado por 6, hay que dividirlo entre 6. Este resultado, les digo, para hacerlo directo, ¿no? Dividimos entre 6 multiplicado por 3,8. 175.6. 176. La distancia x1 es 3.2. 3,2 entonces ya. ¿Está 148 bien? sale. 148. 176. 148. Ya, y ahora sacamos la tensión de corte. Vean que lo mismo que hemos hecho para perno. Tensión de corte sería los 2000 que tenemos. Dividido entre cuánto. 20, Entre el 20. área. Así, entre el área. Sería 100, ingeniero. 100. Bien. Estos de cota están mal con su señal. Entre 20, ¿no? Están haciéndome escribir una cosa por otra. Ya. Esto es 100 entonces. Sacan resultante ahora. 372.
372 está bien. Ya me ganaron ustedes. Entonces, ¿qué? Este F resultante, ¿no? Sí, 272, 372. 372. Ya está. Cuando tenemos esto, ya podemos irnos al dimensionamiento de la soldadura para ver si es que tenemos que aceptarlo o cambiarla. Que uno va a hacer por corte, soldadura, vamos a poner aquí. Por corte, hola, Se escucha, ingeniero, se escucha. hola, ya, ya, entonces le preguntaba si compartían. Entonces, donde, adelante creo que. Dimensión de las soldaduras, si es que ya avanzaron la interrupción por la señal y ahora estoy con cable. Ya no estoy confiado en el Wi-Fi, estoy con cable, entonces seguramente que no se va a cortar. Dimensión de la soldadura, decíamos. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Alguien ya lo hizo? T' hay que encontrar. A mí me dio 0,4. Control por corte. 0,40 centímetros. T'. Ya, eso está bueno, que es lo adelante para que comprobemos si es que han hecho bien. Está bueno. Ya, igual, ¿cuánto dice? 0,40 centímetros. 0,40. Eso por corte entre el metal base y la soldadura, ¿no? Y hay otro corte que es en la garganta. A ver, pueden sacar eso. Eso es, entonces, en el metal base, vamos a anotarlo acá. Y después vamos a explicar a dónde está eso. Base y soldadura. Ese es metal base y soldadura. Y el otro, T' que podemos encontrar, es de la soldadura misma, la garganta teórica que llamamos. En la garganta teórica. Ya. Ustedes me dirán, a ver, después, si lo hacen, me dan el resultado y lo hacemos en conjunto. Gamma es 1,44, ¿no, ingeniero? Acá, sí, no, con 1,40 estamos haciendo, ¿no? O hicieron con 1,44. Yo hice con 1,44. Ya Ponga la no, fórmula. ya no importa, no hemos dado nosotros la relación. 1,44 está bien.
¿Alguien sacó? No se están acordando la fórmula, seguro. Pero ¿Cuánto, no necesitan acordarse de la fórmula, van a ver. cuánto es el electrón? Ah, es 60. 60. Aquí le hemos puesto, es 60, 60, 11. 60 es 60.000 libras, hay que multiplicar por 0,07. Sería 4.200 del FW, que es la tensión última de la soldadura. Me dio 4 centímetros, ingeniero. 4 Ok. centímetros. Hay que revisar porque no puede ser tan grande la diferencia con este otro. No me acuerdo la fórmula. ¿De acuerdo? Sí, A ver, quiero que hagan un pequeño esfuerzo y después les voy a dictar. De recordar, llamen a su archivo en la memoria. me agarra el archivo digital. No hay el archivo, no lo encuentra. Está muy ocupada esa memoria. Está en las nubes. A ver, vamos a ver si están trabajando el otro. Yo veo aquí que hay muchos que están trabajando, otros que no. Hermógenes está fuera de combate. Recién apareció. Randy también. Hay Zamora que está perdido. Ingeniero, Mergar mucho La, más. el espesor de la placa ahora es 1,27 centímetros, ¿no? Sí, el espesor es 1,27. Reyes Vidal, los dos controles sacamos, ¿no? sí. Reyes Vidal está fuera de combate también. Jimmy Jiménez se dio la fuga. Osmayo está en tiniebla. Aguirre Condori. Me dio lo mismo, ingeniero. Ya, no 0.4. da. Y no da para seguirlo a todos. Están durmiendo algunos. ¿Cuánto? 0.40. 0,40. Ya, entonces vamos a resolverlo. Parece que está bien esto. 0,40 centímetros. Pero ahora tienen que ver eso si cumple con la soldadura mínima que establece la norma. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, a mí me sale 0,31 porque el espesor de la placa ahora es 1,27 centímetros. Y si Sí, le reemplazo yo 1 centímetro, me sale 0,40. 1.27 es el espesor, ¿no? claro, la placa tiene 1,27. ¿Para qué le Sí, sirve eso? es que, Simplemente para referencia Sí. que no se sobrepase con el espesor de la soldadura. pero en No la hay, fórmula no se lo reemplaza el valor. No, no, porque el 1,20 área es 1, unitaria. 1,27 no entra ahí. Ah, ya. Entra para Gracias. comparar simplemente si su soldadura que está utilizando no supera ese valor de 1,27 porque nos recomienda que hagamos 1,27 menos 0,16 milímetros todavía, ¿no? Menos de 1,27. O Entonces, máximo ingeniero, sería, El primer sería control da 0.4. Está bien el primer valor. 0,4. Está bien, ya. El segundo, Ahorita lo saco. ingeniero, entonces sería, tengo mis apuntes que para una placa de media pulgada de espesor, la soldadura mínima de T' sería medio centímetro, así es, 0.50. eso es para eso sirve eso. La mínima, Entonces, entonces, y la máxima es la altura de media pulgada disminuyéndole 1,6 milímetros. No llegue hasta el borde, decíamos, ¿no? Ya, ¿cuánto da entonces el T' para el segundo control? Por corte en la garganta, 0,4 igual. 0,4. Ya, vamos a creer que está bien. Entonces, lo que hicieron, este resultado, vamos a comprobarle si está bien. Han trabajado con 1,44, ¿no ves?
Entonces, si eso multiplicamos por la tensión, ¿cuál es la tensión que está aplicando? Aquí estamos hablando de tensiones, ¿no? A ver, ¿dónde está? 372, ¿no? Resultante, Sí, ya, 372. Que Fir no es Fir, que no es 1. Ya, entonces sería por la tensión resultante de 371. Voy a poner aquí porque conviene ponerlo de esta manera, como tensión. Antes usábamos fuerza para los pernos, pero aquí vamos a ponerlo como tensión. Es 372 índios, no 71. Ya, 372 kilopondios metro centímetro cuadrado. Y si esto multiplico por 1 centímetro cuadrado, lo voy a volver fuerza. Esto es tensión unitaria, ¿no? Entonces vamos a ponerlo así para entenderlo, porque no, en algunos casos no lo hemos puesto siquiera, pero es como multiplicando por 1 centímetro cuadrado acá. Porque a la parte derecha vamos a trabajar con pura fuerza también. Igual, ¿y qué sería? Cuando se trata del control de corte en metal base a soldadura, entonces hay una área que se apoya en la soldadura. Y en este caso poníamos 0,90 como factor por la FU de la soldadura, que es 4200 en este caso. No, sería del del metal FY base. nomás, FY de la placa base, ¿no? 200, 2530 de la placa base. Ese es del metal base. Vamos a ponerle su unidad. Centímetros cuadrados. Y esto multiplicamos por un área de contacto, que era T', que multiplicaba a 1 centímetro, ¿no? Porque así habíamos empezado, ¿no? Con 1 centímetro acá. Pero esta vez, por la tensión esta que nos va a definir ya un ancho incógnito acá, esto es un área que tenemos que considerar, ¿no? T', por, aquí no es por 1 centímetro. ¿Por cuánto es esto? ¿Por cuánto sería? Es que yo estoy aquí poniendo este 2 que me molesta en las unidades. 0.707. Vamos a ponerlo así, 0. más bien. Ya. Entonces veamos acá qué es lo que tenemos. La incógnita es esta, en el plano que tenemos acá sería T, pero lo abarcamos por 1 centímetro, ¿no? Ese sería el área de aquí. T es nuestra incógnita, entonces, por 1 centímetro que ponemos. Ujú. Pero no es solamente eso. Entonces esto es por 2 áreas, o es por una. Es por una nomás, ¿no? Pero es por que multiplicamos para que sea corte por 0,6, ¿no? Ajá, exactamente. Ya, y es por uno nomás, porque es para un elemento unitario. ¿Y qué más? Eso es todo, creo. Calculamos para T' entonces. .39, sale 0,4. Ya, 0,4. Está bien lo que han estado calculando entonces. Ahora nos situamos en el otro caso. Y vamos a copiar aquí porque es casi lo mismo, salvo alguna variante. Ya vean qué es lo que estábamos haciendo acá. Aquí este era 1 por 1 era nuestra área. Y aquí vamos a necesitar una área menor porque el esfuerzo no es tan grande. Entonces nuestra incógnita es T' por
Esto es el área que para la parte resistente. Listo. Entonces ahora acá, esto sigue siendo igual, pero aquí ya en la soldadura que vamos a actuar. Esto es 4200 y ahora. $4,200. Pero el ancho de la soldadura ya no es el mismo. O sea, la garganta teórica es multiplicando por 0,7. ¿Por qué es eso? Porque a 45 grados, decíamos, proyectado, entonces T' a 45 grados da 0,77. O sea, y T' por el coseno del ángulo 45 grados. Esa es la dimensión de la garganta, donde va a romper la soldadura. Y así tenemos entonces otro valor de T'. De ahí escogemos uno de ellos. $0,33 me sale. 0.4 clavado me salió a mí. La 0.4. 0,4 y el otro 0,33. A ver cómo se ponen de acuerdo dos por lo menos. Ingeniero, ahí en un 0.4. ejercicio anterior lo multiplicamos por 0.75 en vez de 0.90. En control por ¿Cuál? soldadura. Ah, cierto, tu verdad, Ajá. tu verdad, tiene que corregirse acá. Es en la garganta está, 0,75. Exactamente. Cierto. Esto es 0,90 y esto es 0,75. Porque estamos usando tensión última. ¿Cuánto? Sale 0.4. Ya. Entonces esto ahora comparamos con cualquiera de ellos, ¿vale? Porque es lo mismo. Pero si es que fueran diferentes, el mayor es el que rige, ¿no? Mayor rige, vamos a poner acá. Rige el mayor. Pero eso Sí. rige para la comparación nada más. Pero hay que comparar. Ese 0.6 igual es por corte de la segunda Sí, fórmula. Ah, ya. sí. Y ahora aquí el mayor hay que compararlo con ¿qué? Rige el mayor, hay que compararlo con soldadura máxima, tamaño máximo, P' máximo y mínimo. El máximo dice que 1,27, el P de la placa, centímetro, menos 0. Para ponerlo en centímetros también, 16, que es un 16avo de pulgada, menos 0,16, igual a 1,11 centímetros. Eso es lo máximo que podemos poner como valor de prima, quiere decir. Y el mínimo, aquí vamos a poner aquí. Mínimo. El mínimo dice para T igual a, en la tablita ustedes se van a fiar. T' mínimo. 0,5 centímetros. Mínimo para, eso depende de qué, para el espesor de la placa. Para T igual a 1/4. Uno dividido entre 2 pulgadas.
media pulgada, ¿no? Y a ver ahora si alguien de ustedes se recuerda por qué razón nos recomiendan un mínimo de soldadura. Porque se enfriaría muy rápido la placa. Así es, dice que si es muy pequeña, entonces se enfriaría muy rápido, no acompaña al enfriamiento de la placa y quedaría en un estado de tensional que le llamamos tensión residual, ¿no? Que entonces está tensionando la pieza, que tendríamos que descontar eso a la tensión con la que estamos calculando, pero como no, para no hacer eso, entonces ponemos la tensión mínima, porque no sabríamos exactamente un resultado para lo que ocurrió, en qué temperatura del ambiente, es más complicado ya saber eso, ¿no? Entonces mejor hacer caso a la especificación. Y así sería entonces que nuestra soldadura, podríamos decir que es de estas características, ¿no? Que vamos a procurar aquí indicarla ya cuando se trata de hacer una indicación, donde podemos hacerlo de esta manera. Sí, una flechita y aquí se pone la flecha en realidad para indicar la soldadura y a indicar su espesor. Y aquí le ponemos filete. Dibujamos el filete acá. Es un triángulo. Esto es lo que se está viendo acá. Si hubiera por detrás otra cosa que no lo hay, la placa está unida a esta, tendrían que poner otro filete a ambos lados, se le diría así. Pero no es. Y el espesor entonces se lo indica acá de 0,50 espesor que vamos a poner. Así es. Más necesitaríamos, si es que acá hay que indicar especificaciones, podríamos electrodo de 70. De 70. Y 60-11 en nuestro caso. Decíamos que ustedes van a leer eso, ¿no? Uno indica la posición de que se puede soldar y la otra indica el tipo de corriente que hay que usar, ¿no? Y puede estar indicando cualquier tipo de corriente, ¿no? Cualquier posición, por ejemplo, ¿no? 1-1. Y es un electrodo que se usa mucho. El otro es 77. Para los soldadores iniciantes, que es muy fácil para soldar con esto, no se corta fácilmente. Bien. Y su FU, estamos llamando al FU, le llamamos para la soldadura FW, W de welding y soldadura, welding. Sería por 007. 60.000 por 007, 4.200 hemos puesto. Esto para recordarlo, ¿no? Por siempre. Hemos puesto 4.200 kilofondios centímetros cuadrados. Y esta FU sería 007 por 70. 7 por 7, 49. 4.900. Una resistencia mayor.
pero uno puede saber si es que puede utilizar o no esta soldadura con el material que tenemos, el A36, el acero que estamos soldando. Tiene esta característica que su FU es 4080. Vean que los dos lo superan, ¿no? Entonces, este es mayor que este, y este también es mayor que este. Cualquiera de los dos se suelda, entonces, esta placa de A36. Esto está bueno, entonces. Listo, entonces, jóvenes, nos vemos el próximo martes. Ingeniero, disculpe, tengo una consulta. Y repasen todas las semanas. Tienen una semana para poder estudiar. ¿Qué decía? Ingeniero, disculpe, tengo una consulta. ¿Por qué en el control por corte usamos FY y en el de soldadura usamos F última? Ah, ya. En el primero es porque está apoyada en la... Aquí está, vamos a ver. Está apoyada en la placa base y la placa base es de menos resistencia que el acero de la soldadura. Entonces vamos a explicarle eso aquí. Voy a salir de esto. Voy a borrar esto previamente. Y vamos a irnos a lo que está preguntando el estudiante. A ver si podemos responder. Estamos allá. ¿O está más adelante? Soldadura. A ver que lo tenemos más adelante. Aquí está. A ver, esto es lo que hemos hecho. Este control hemos hecho. Aquí estamos. Entonces, un control que hicimos era este. Y tomamos esta área. Y esta es área del metal base. Este es el metal base. Y la soldadura está en contacto con él. Esta soldadura que estamos usando tiene un FU mayor que este material. Entonces, este es el que va a determinar el dimensionamiento. Por eso le ponemos 2530, para que tengamos por corte en esta soldadura, eso, ¿no? 0,90 de 2530 por 0,6 se pone puesto. Y entonces corta ahí. No sé si ustedes pusieron para ambos lados acá, eso no lo hemos checado, pero cuando estábamos haciendo lo pusimos, no había que olvidarse que son dos, ¿no? Elementos. Esto, por ejemplo, cuando se tiene una placa con estas ciertas dimensiones, ¿no? Vean que la soldadura está llegando hasta ahí nada más, y este canto queda firme, recto, ¿no? Es así. Pero cuando es en la garganta esta, entonces el corte se va a dar en esta dimensión, que es 0,77, por este largo de aquí, que es B, digamos, en este caso, ¿no? Pero cuando es nuestra soldadura, tenemos entonces un espesor que está definido ya por otra condición. Y era así. A ver. Era así. Y tomábamos este. Así lo tomábamos, uno por uno aquí. De inicio para nuestro inicio de cálculo. Así como decíamos, tomemos un área unitaria para externo. Aquí también. Uno por uno estamos tomando. Este es 1. Y este es 1 centímetro. 1 y 1.
Entonces, esta es el área que estamos analizando. Dijimos que para no complicarnos la existencia, si la placa, la que voy a dibujar, vamos a considerar que la placa está en esa disposición. Al eje de esta soldadura, que sale 5 milímetros, si quieren, 5 milímetros entran para facilitarnos el hecho de hacer una simplificación en el cálculo, por ejemplo, del baricentro, ¿no? Para todos nos facilita, para la inercia también, ¿no? Y no consideremos así, decíamos, porque podríamos considerar 1 centímetro o tal vez 3 centímetros y estamos errando demasiado, ¿no? En cambio así, entonces se compensa, diríamos, ¿no? Que cuando ya tengamos la otra, esto es para la parte izquierda, diríamos, por un área unitaria sacamos la tensión, pero para la parte derecha también consideramos, ya vamos a marcarlo con otro color, consideramos la misma superficie, ¿sí? Pero ya achicada en su dimensión del ancho, porque nos salió 0,50, vean que estamos más cercanos a esta solución que tomamos, que habíamos considerado todo para afuera. Entonces aquí nos hemos acercado a esta solución nosotros. Ahí casi estamos con eso, ¿no? Ahí. Sí. Pero esto ya no es 0,50 ahora. No necesitábamos más, dice. ¿Cuánto? Que 0,5, dice. Y eso es lo que hemos hecho. Aquí en nuestro T' es 0,5. Este es T'. Y esto es lo que efectivamente ya resulta por la calidad de la soldadura que estamos usando. No necesitamos más que ese ancho, dice. Y aquí sigue siendo 1 centímetro. Quita el baricentro si quieren, ¿no? Bueno, eso para la explicación entonces. Porque tomamos este y aquí tomamos FU, porque aquí está todo en la soldadura, ¿no? Soldadura de la soldadura ya tomamos todo. La capacidad de la placa, aquí hemos hecho un análisis para esto, a la tracción. Y esto tiene que responder a esta carga que hemos encontrado acá para que sea idealizado, digamos, nuestro resultado a un resultado óptimo. La soldadura sea lo suficiente para desarrollar la carga que pueda emitir toda la sección. Listo, jóvenes. Nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Ingeniero, una Ingeniero, ¿será duda que- más, ya que ya es Ingeniero. una ¿Será duda que más. puede subir el libro práctico, ingeniero, por favor, el que tiene ejercicio? Lo que pasa Ah, es que sí, no está también. en A la ver, plataforma, ya lo un revisé ya. Ingeniero, un ratico, es que están hablando mucho a la vez. Vamos a ver. Espérense un ratico. los prácticos, ¿será que puedo habilitar? Espérese. Tranquilo, compañero, lo van a habilitar a su tiempo. A ver, un ratico, aquí vamos a ver. ¿Sí? ¿Y a quién está hablando? A ver, vamos a ver lo que... Vamos a ver lo que... Está hablando Guerra Franco. ¿Qué diría Guerra Franco, Oscar? No, mi única duda era, bueno, no era una duda, en esa fórmula ocupa también, ocupa el factor 0.6 de reducción por corte, ¿no ve? Pero Sí. también ocupa el 0.9